George Soros. ¿Cómo quebró el Banco de Inglaterra? El inversionista George Soros es un personaje que da muchísimo de qué hablar. Está rodeado de teorías de la conspiración. Desde antes aviso porque luego hay historias que son un tanto exageradas, otras no. Veremos cómo fue que Soros, uno de los mejores inversionistas vivientes, se metió a la bolsa $1.000 millones en un día. Eso ha sido lo que lo hizo famoso. Se le conoce a este día como el miércoles negro. Veremos la historia de cómo se logró esta operación. Agradecemos a Hugo Ferrer, que posteó esta información en Twitter y en su blog. Les recomiendo seguirlo, hace análisis de primera. También hay un video de un canal donde lo citan para este tema. Ahora sí que ya teníamos el guión y la idea desde hace mucho tiempo y ni modo de no subirlo. En realidad hay varias imprecisiones con la historia de George Soros. Él no fue el genio detrás de la operación, fue el legendario inversor Stanley Druckenmiller, quien pensó en la operación y la ejecutó con la autorización de Soros. Tampoco quebraron realmente el Banco de Inglaterra, ya que al ser un banco central imprime más libras y ya está. Pero sí dejaron en ridículo al banco y no solo ellos, muchos otros fondos participaron en la operación. Para explicar todo esto, algo de historia. Prácticamente todo esto fue posible por la integración de Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que se hizo fue crear la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, en 1951. Su objetivo era que países europeos interconectaran estas dos industrias. A su vez, esta integración vendría con facilidades para el comercio dentro de Europa, dando pie en 1957 a la creación de la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica, en el Tratado de Roma. Esta fue la antesala de la creación de la Unión Europea. En resumidas cuentas, querían llegar a utilizar una sola moneda, pero había mucho camino por delante. Desde 1969, en la Cumbre Europea de La Haya, hablaron de una integración monetaria y elaboraron el Plan Werner para 1970. Era para lograr más estabilidad y facilitar el cambio de divisas europeas. Y como todo buen seguidor del canal sabe, en 1971 vendría la abolición del patrón oro y el sistema de Bretton Woods. Al no estar atado el dólar al oro, ninguna divisa lo estaba, así que los tipos de cambio iban a fluctuar conforme la oferta y demanda. La disque solución fueron los acuerdos del Smithsonian, que establecieron unas reglas entre las divisas europeas y el dólar americano, un sistema llamado serpiente de túnel, que no es otra cosa que tipos de cambio con bandas de flotación, de modo muy simple. Las divisas europeas podían fluctuar entre ellas un 2.25%. ya sea al alza o a la baja, lo cual le daba un rango total de 4.5%, y las divisas europeas podían fluctuar contra el dólar, 4.5% al alza o a la baja, lo cual le daría un rango de movimiento de 9%. Si se salían del rango, los bancos centrales intervenían. Entonces, si por decir la lira italiana se depreciaba 2.25% contra el marco alemán, el Banco Central de Italia tenía que comprar su propia divisa para que se apreciara y volver al túnel. Lo mismo con los dólares. Si la lira caía 4.5% contra el dólar, tenía que comprar liras para que se apreciara. Ni les duró el gusto. Lógicamente, sin Bretton Woods subiría la inflación global. Además, hubo una crisis de petróleo en 1973. Debido a la guerra de Yom Kippur, ya saben, a la que le hicieron su 50 aniversario con la guerra de Hamas-Israel, bueno, Europa abandona el sistema en solo 13 meses. Además, otro factor fue que el desarrollo de Alemania Occidental fue mayor que en otras partes de Europa, y su economía y tipo de cambio eran más estables. Seguirle el ritmo cambiario a Alemania no era sencillo. La abolición de Bretton Woods es la antesala al mercado Forex, el de divisas. Fue hasta 1979 que se aprobaría el sistema monetario europeo como paso previo a la unión monetaria y a lo que hoy conocemos como euro. Era una coordinación entre bancos centrales y su principal herramienta era el mecanismo de tipos de cambio europeos, o ERM por sus siglas en inglés. El ERM era muy similar a los acuerdos de Smithsonian. Tipos de cambio fijos con bandas de flotación. Los bancos centrales compraban o vendían si se salía de las bandas de flotación y también subir y bajar tasas de interés. Si sube la tasa, se aprecia la divisa, si baja, se deprecia. Política monetaria básica. Entre los países de la Unión Europea hubo uno que no le entró al ERM. El Reino Unido no le entró, a pesar de que podía ser conveniente para sus intereses. Es entendible, entrar en una alianza monetaria implica perder libertad de actuación. Me recuerda al Brexit. Margaret Thatcher en el 79 tuvo la oportunidad de entrar, pero no lo hizo y tenía razón, pero no se imaginó qué tanto. Posteriormente, el Reino Unido tendría debilidad económica y alta inflación durante los años 80, lo cual le restaría capital político y dejaría a John Major
ministro de Hacienda en posición de primer ministro. Para septiembre de 1990, un mes antes de que el Reino Unido entrara al ERM, la inflación era de 9.12% y la de Alemania era de 2.97%, prácticamente más del triple de inflación que Alemania. La cosa para ellos estaba lejos de mejorar. Cuando entraron en el ERM ya iban para una recesión a principios de los 90, y la lógica de toda la teoría monetaria moderna dice que en escenarios de recesión hay que bajar tasas de interés e imprimir billetes para estimular la economía. Le salió el tiro por la culata porque ya se habían metido al ERM y tenían el compromiso de que su tipo de cambio no se depreciara. Si bajaban las tasas, inevitablemente se iba a depreciar la libra. Para que se entienda, hubiera estado bien que se unieran antes, pero ya con una recesión, pues ya para qué. Entre 1990 y 1992, el Reino Unido estaba haciendo todo lo contrario, mantenía tasas altas y compraba libras esterlinas con sus reservas en otras divisas para mantener estable a la libra, en lugar de bajar tasas y ponerse a imprimir. Por si fuera poco, el Bundesbank, o Banco Central de Alemania, era el referente del ERM y estaba subiendo sus tasas. La caída del muro de Berlín elevó un poco la inflación. Los alemanes no querían saber nada de inflación después de la hiperinflación de Weimar y el ascenso de Hitler al poder. Recapitulando, por la alta inflación e inestabilidad, Reino Unido por fin decidió meterse al ERM y mantener su tipo de cambio estable, pero les llegó la recesión y normalmente bajarían tasas, lo que va totalmente en contra del acuerdo con la ERM. Además, Alemania está subiendo tasas. Están atados de pies y manos. Era todo un dilema en el que estaba Reino Unido, y aquí es donde muchos operadores, entre ellos Soros, comienzan a oler la sangre. O Reino Unido se mantiene firme con el tipo de cambio, sin importar la recesión y el desempleo, o se raja y bajan tasas de interés, depreciando la libra. Los grandes inversores comenzaron a pensar que tal vez Reino Unido se saldría del ERM, al menos temporalmente, para bajar sus tasas, ya que la presión política los iba a acabar, y con mala economía, la gente se desquita en las urnas. Era hora de abrir posiciones bajistas contra la libra. Así pues, los fondos de cobertura comenzaron en verano de 1992, comprando otras divisas y vendiendo libras esterlinas. También a la lira italiana y la peseta española les fue mal, pero lo que todos esperaban era cuándo caería la libra. Era un hecho que pasaría. El artífice de todo este plan fue el legendario inversor Stanley Druckenmiller. En aquel entonces chambeaba para Soros. En otoño de 1988 se convirtió en el principal gestor del Soros Fund Management. La relación de Soros y Druckenmiller era como de un jugador y un entrenador. Druckenmiller tenía problemas con Soros por no poder actuar libremente. Cuando cae el muro de Berlín, Soros se va a hacer activismo en Europa del Este. Cabe recalcar que su vida estuvo marcada por las guerras mundiales. Él tuvo que vivir huyendo en su natal Hungría de los nazis y luego los comunistas, así que se entiende que sea un activista entre comillas. Bueno, en fin, esto le da a Druckenmiller mayor libertad. La situación económica de Reino Unido era precaria y Druckenmiller lo sabía. Si al Banco de Inglaterra se le ocurría subir la tasa, era una locura. Las hipotecas de las casas se dispararían y la recesión sería más profunda. La conclusión es lógica, así que se va corto con 1.500 millones de dólares. Existía solo una duda en la apuesta de Druckenmiller. Si al Bundesbank se le ocurría bajar sus tasas de interés para apoyar a los otros bancos centrales europeos, podía poner en peligro toda la operación. La libra solo por eso no se desplomaba. Los países en recesión se reunieron con el presidente de la Bundesbank, Helmut Schlesinger, entre el 4 y 5 de septiembre, entre ellos italianos, franceses y británicos, destacando el ministro de Hacienda británico, Norman Lamont. Le dijeron a Schlesinger: baje las tasas, jefe, y él les dijo: por eso, jóvenes. Al final lo único que consiguieron fue hacer enojar a Schlesinger. Cabe destacar que el Bundesbank era autónomo, no seguía órdenes de nadie, y como que un extranjero te quiera mangonear, pues no les pareció. Lo que se cuenta es que no fueron muy educados con él, y eso no fue todo. El ministro de Hacienda británico Lamont salió de chismoso a decir que según la negociación había salido excelente, para que la libra no se cayera, pero el resultado de que Alemania no siguiera subiendo tasas era algo que todos daban por hecho, y que Lamont saliera de chismoso dando a entender que los de Bundesbank son unos tibios no les gustó para nada.
Entonces el 8 de septiembre salió Schlesinger a decir que no había garantías de que no siguieran subiendo las tasas, entonces se desquitaron con el hocicón de Lamont. Además dijo que confiaban en sus socios europeos para controlar sus tipos de cambio, porque son muy capaces y bla bla bla. No es cierto. Dijo que tenía poca confianza en sistema de tipos de cambio más o menos fijos, o sea el ERM, entre los socios europeos. La postura del Bundesbank quedó muy clara. Ellos están para que la inflación en Alemania no suba y ese es su único motivo de existir, no para salvar chismosos. Ya se imaginarán lo que pasó, ese anuncio fue una bomba para las divisas de los países con problemas. En la conferencia del 8 de septiembre estaba el mismísimo Soros en el público. Terminando la conferencia le habló a Druckenmiller diciéndole que varias divisas también estaban mal, incluyendo la lira italiana. Entonces también vendió lira masivamente además de libras. Unos días antes analizaron con cuánto dinero disponía el Banco de Inglaterra para defender la libra y llegaron a la cifra de 44.000 millones de dólares y si se endeudaban tal vez 54.000 millones. Soros y Druckenmiller rieron, ya que el fondo de Soros podía dar contrapartida al 25% de esa cantidad. Esta información no solo era de ellos, era información compartida entre varios fondos de cobertura, así que todo el mundo apostó contra las divisas europeas débiles. El viernes 11 de septiembre, la lira italiana se salió de su banda de flotación y eso que subieron sus tasas hasta el 15%. Incluso el Bundesbank tuvo que intervenir comprando liras, y ni así lo lograron. Así que Italia fue el primer país miembro del ERM en negociar una devaluación con los alemanes, y lo hicieron ese mismo fin de semana. A cambio, el Bundesbank dijo que iba a bajar sus tasas. Recuerden que todo este drama fue porque querían que Alemania bajara sus tasas de interés. Y al decir esto, el Bundesbank representaría un alivio para todas las divisas que estén en el ERM, incluida la libra esterlina. Así pues, el lunes 14 de septiembre, la libra se recuperó un poco. Pero los fondos de cobertura no tomaron tan buena la noticia, ya que la libra esterlina subió modestamente. Ese era un síntoma de debilidad, no de fortaleza. Quería decir que el margen riesgo-beneficio era muy alto y usaron apalancamiento. Al día siguiente continuó cayendo. El ministro de Hacienda, Lamont, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Robin Lake Pemberton, o como se diga, hicieron todo lo posible para defender la libra. Compraron y estaban dispuestos a subir las tasas de interés, pero Schlesinger les dijo que él otra vez. Salió a dar una entrevista ese mismo día, donde dijo que lo mejor sería hacer un reajuste de todas las divisas, no solo de la lira italiana. Entonces Lamont supo que eso era invitar a todos a vender libras. Esa misma noche, Druckenmiller leyó la entrevista de Schlesinger y dijo: "Mi momento ha llegado". Luego le dijo a Soros que iba a aumentar la apuesta de forma gradual, y Soros lo miró a los ojos y dijo: "Eso no tiene sentido. Si la noticia es verdadera y hay tan poco riesgo de apostar contra la libra, tienes que vender masivamente la libra. ¿Por qué no vender 15.000 millones? Ataca a la yugular". Prácticamente le dijo: "Métele toda la cuenta". Pasaron de meter 1.500 millones a 10.000 millones, una posición 6 veces más grande. Hugo Ferrer menciona un apalancamiento efectivo de 1 a 3, o sea, poniendo en riesgo 3 veces su patrimonio. Soros dijo en una entrevista que en realidad arriesgó alrededor de un 4% del fondo. Yes. Soros leveraged his portfolio and ended up betting more than the entire value of the funds he managed. But basically, he took the whole quantum fund and bet 1.5 times that. That's really called betting the ranch. Well, no, actually, in terms of the risks we take, it wasn't. It wasn't even a full exposure, because the risk of loss was maybe 2.5%. So if 1.5 times 2.5% would be, let's say, 4% loss, it wouldn't have killed us. En algunos lugares mencionan que un fondo como el de Soros puede manejar apalancamiento de 20 a 1, por lo que la operación exacta no se conoce. Lo que sí sabemos es que solo el fondo de Soros vendió 10.000 millones de dólares y el resto de ese día incrementaron sus posiciones y vendieron todo lo que pudieron. Puede que hayan invertido los 5.000 millones restantes, el chiste es que fue una locura. La voz se corrió y el miércoles 16 de septiembre la libra abrió por debajo de su banda inferior permitida por el mecanismo del ERM. Esto obligó al Banco de Inglaterra a comprar 1.000 millones de libras antes de las 8:40 de la mañana y no sirvió de nada. Así que Lamont llamó al primer ministro John Major diciéndole que tenía que subir la tasa de interés 2%. Una locura. Al final aceptó de mala gana.
En Forex, por mantener una posición abierta, te cobran intereses sobre la tasa de interés anual del país. En este caso era del 10% y la subieron a 12%, que es una locura. Recuerden, anual. Pero si entras y sales no es tanto, aunque para ese tamaño de operaciones no se puede cerrar tan fácil. Pues esa subida de tasas no tuvo ningún efecto y Norman Lamont se rindió. Le comunicó al primer ministro Major la situación y le dijo que subiera la tasa 3% para que fuera un total del 15%, pero la libra se siguió cayendo porque era revelar que estaban desesperados. Finalmente ese mismo día cancelaron la subida del 3% y Reino Unido anunció su salida del ERM. Ese miércoles 16 de septiembre de 1992 fue bautizado como el miércoles negro. Después de que la libra abandonara el sistema de cambios, se depreció un 15% contra el marco alemán y los siguientes meses la tasa bajó hasta 7%, lo que necesitaban desde un inicio. En esta operación el fondo de Soros ganó más de $1.000 millones. Simplemente una locura. Pero no fue el único. Bruce Kovner ganó 300 millones. Paul Tudor Jones ganó 250 millones. En general, a muchos les fue muy bien. El fondo de Soros, al ser el mayor ganador de ese día, lo coronaron como la persona que quebró el Banco de Inglaterra y ganó más de $1.000 millones en una operación en un día. Otro dato interesante es que 2 meses después volvieron a aplicar la misma, pero ahora contra la corona sueca. Y también se sacaron $1.000 millones con la operación, pero de esa no dijeron nada. Viendo esta historia, lo que puedo decir es que Soros y Druckenmiller solo fueron participantes del mercado que aprovecharon las disputas políticas de los gobiernos europeos y supieron posicionarse. George Soros es un inversor que da muchísimo miedo y muchísimo de qué hablar, pero en esta ocasión diría que los verdaderos responsables de este desastre fueron los mismos banqueros centrales. Por cierto, Druckenmiller mencionó en febrero que iba a invertir en mineras de oro, unas semanas antes de que empezara a subir el oro. Así que yo solo les puedo decir que tanto oro como plata son cohetes, pero no me crean a mí, mejor a Druckenmiller. Ya ven que también en los comentarios del video pasado se pusieron bien intensos, que si el oro no, que si el oro sí. Y bueno, pues así la cosa, joven.